cuando nosotros vamos creciendo, los niños tienen que estar expuestos a todos los nutrientes, a todas las enzimas, a todos los microorganismos buenos y sobre todo también vitaminas y minerales, ¿no? Y hablando de hábitos, ¿qué hábitos, además de la buena alimentación, el Ujú. ejercicio, recomendarías como para los papás? Ese tiempo que tenemos desde el inicio de la alimentación complementaria hasta los 2 años, lo ideal es no dar ningún tipo de azúcar. Yo creo que lo más difícil es eso, o sea, no solo como papás enseñarles los hábitos, sino Ujú. tú como papá o como persona que está en contacto con niños, generarles esos buenos hábitos, ¿no? Los niños también pueden tener esa ayuda emocional desde pequeños, cómo aprender a gestionar sus emociones. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban, compartan este material a personas que crean que les pueda servir para llegar a más personas y poder crecer más este proyecto. Y ahora sí voy a presentarles a la invitada que tenemos el día de hoy, Janet Becerril, gastropediatra. Janet, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Isaac, muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por darte este tiempo con nosotros y compartir pues esta información que vamos a tener el día de hoy. Janet, ¿nos gustas compartir un poco a manera de resumen tu preparación? Sí, bueno, así, a manera muy resumida, hice medicina, después pediatría, después gastroenterología pediátrica y actualmente estoy haciendo una alta especialidad en endoscopia pediátrica, Ujú. y tengo un diplomado en nutrición. Ok, súper bien, perfecto. Pues Janet, te voy a compartir un par de preguntas que nos mandaron los seguidores, obviamente en torno al tema de la gastropediatría. Ujú. ¿Va? La primera es, ¿qué alimentos son los recomendados para iniciar con una alimentación complementaria en un peque que tuvo reflujo? Ok, bueno. Realmente no hay ninguna diferencia en cuanto al inicio en un paciente que tenga reflujo, o sea, Ok. reflujo hablamos de una enfermedad por reflujo, porque todos los niños tienen, pueden llegar a tener reflujo y no por eso ser una enfermedad. Ok. No hay una diferencia como tal en base a la bibliografía, ¿no? Mm. Realmente se dice que debe iniciar con los mismos alimentos, debe ser paulatina, debes de escoger todos los grupos de alimentos que tenemos, los 5 grupos, e irlos incorporando poco a poco, así como tampoco retrasar la incorporación de alimentos alérgicos. Realmente no hay una diferencia. Ok, entonces esta parte del reflujo pues es algo normal, digamos, entre comillas. Puede ser un reflujo fisiológico, normalmente cuando el recién nacido nace, tiene cierta cantidad de reflujo, ¿no? Puede haber una inmadurez, el esfínter esofágico inferior, que es pues, donde se regresa Ujú. gran parte de lo que es el contenido alimentario, pues va madurando y ese reflujo se va quitando, ¿no? Entonces, ¿pueden llegar a tener un poco de reflujo? Sí. ¿Y qué síntomas o qué señales podría indicar que es un reflujo ya por una enfermedad y no por algo normal, digamos? Bueno, que ese reflujo, sea muy presente, es decir, que sea en todas las tomas, que sea más del 50% de la toma, que sea un vómito muy explosivo, que ocasione algún otro síntoma gastrointestinal, y que incluso, pues, pueda llegar a afectar la talla y el peso, sobre todo del paciente, ¿no? Que altere el crecimiento. O que digamos que si es esporádico o Sí, espontáneo, ese no es reflujo, gran... puede mejorar, y prácticamente, bueno, solamente hay que tenerlo en seguimiento, Mm. y si no hay mayor repercusión, no es necesario dar tratamiento. Ok, Ujú. perfecto. Y la siguiente es un poquito más larga porque nos da contexto. Mi bebé tuvo alergia a la proteína de vaca y tenía mucho reflujo, aunque subía bien de peso. Ujú. Tomó medicamento indicado por su pediatra hasta los 5 meses. Actualmente tiene 7 meses. Cuando comenzamos la alimentación complementaria, bajaron mucho la cantidad de vómitos, pero aún sigue vomitando. ¿Este proceso naturalmente termina o necesita una evaluación con un especialista? Bueno, creo que esta pregunta se presta como para muchas cosas, ¿no? Ok.
Primero sería ver que realmente, por lo que entiendo de la pregunta, está siendo tratado por un pediatra, Ujú. que el pediatra correctamente le haya hecho el diagnóstico de una alergia a la proteína de la leche de vaca. Posteriormente que se haga una correcta tratamiento, ya sea de la dieta de restricción, si es que sigue con lactancia materna exclusiva o si está utilizando algún otro tipo de fórmula, ¿no? Y de aquí sería cuando inicias la alimentación complementaria, ver cómo está iniciando la alimentación, ¿no? Qué tipo de alimentos le está dando, cómo es la preparación, si realmente va tolerando las pruebas de reto que se tienen que ir haciendo conforme va creciendo el paciente, porque no siempre va a estar con una dieta de restricción. Mm. El paciente se tiene que ir incorporando básicamente a la alimentación normal que tenemos y exponerlo también pues a lo que es la proteína, ¿no? O sea, no siempre se va a excluir, depende también de cada paciente y de cómo vaya evolucionando, pero sí yo diría que aquí sí probablemente no ha mejorado, tiene muchas dudas con la cuestión de cómo incorporar los alimentos o si ve que se agrega alguna otra cosa, pues lo ideal sería llevarlo con un especialista que en este caso pues sería una gastroenteróloga o un gastroenterólogo pediatra. Ok. Y ahorita que mencionas este tema de la leche, también tuvimos un episodio Ujú. con un doctor también gastro y nos decía este tema que la leche casi casi nada más cuando somos bebés y niños y que ya después, pues realmente nadie deberíamos, entre comillas, tomar leche. Tomar leche. Pero, ¿por qué es esto? O sea, de niños sí somos más ávidos, lo necesitamos para el crecimiento, ¿qué tan? Bueno, se sabe que los primeros 6 meses de manera exclusiva, el recién nacido y el paciente conforme va creciendo, pues su alimentación es la lactancia materna, ¿no? Que, como Ujú. decimos, pues es la leche de los humanos, Sí, digámoslo así, de manera muy sencilla, ¿no? Entonces, conforme va creciendo, se tienen que ir incorporando ciertos alimentos porque esta leche no quiere decir que pierda sus nutrientes, pero necesita más nutrientes, ¿no? mm, Entonces, ya cuando crecemos, a partir del año de vida se puede incluso incorporar lo que es la leche normal. No tendríamos por qué utilizar alguna otra fórmula de continuación, o sea, si el paciente lo permite, podemos iniciarla, pero como te decía, ya no es de manera exclusiva el alimento que necesitamos. Tenemos gran cantidad de alimentos y como lo comentaba, me parece al inicio, todos los 5 grupos de alimentos tienen que ser incorporados y tiene que ser una alimentación balanceada, ¿no? Es ok. por eso que no es, digamos, como el alimento principal, lo podemos incorporar. Este, Podemos tomar 1 o 2 vasos a lo mejor de leche si tú quieres al día, pero no solamente necesita ser leche, podemos incorporar otros lácteos que nos van a dar también lo que son los nutrientes esenciales que nos aportan la leche o los lácteos, ¿no? Pero y esta capacidad que tenemos como de digerirla ya cuando somos mayores, Ujú, o sea, si es que de niños, o sea, ujú, ¿qué tan distinto es el sistema de los niños como que absorben mejor o no sé si esté ujú. bien? Y ya cuando eres adulto, o sea, ¿qué cambia? O ¿Qué sea, cambia? ¿Te refieres como al cambio de entre la tolerancia tal vez de los lácteos? sí, y ¿Cómo es también digo, eso? fisiológicamente, o Ajá. siempre es lo mismo, se desarrolla más una parte ya de adultos o de Mm. chiquitos. Oh, Bueno, fisiológicamente sabemos que la madurez intestinal va creciendo o va mejorando conforme el paciente va creciendo, ¿no? mm, También. Cuando nosotros ya somos adultos, también estamos expuestos a muchos otros organismos y nuestra microbiota, que nosotros nacemos con una microbiota ujú, y esa microbiota también cambia o es diferente dependiendo de la vía del nacimiento, de, por ejemplo, la exposición a los nutrientes que haya tenido tanto mamá como papá o si se haya suplementado o no antes o durante el embarazo, también de las enfermedades, del uso de antibióticos, de muchas cosas puede cambiar, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya somos adultos tenemos cierta cantidad, digamos, de bacterias buenas que están en nuestro organismo y son las encargadas tal vez de la tolerancia que llegamos a tener a nivel intestinal, ¿no? ok. Por decirlo de manera muy rápida y muy sencilla y como que sea más entendible. Entonces, eso hace también que nosotros lleguemos a tolerar ciertos alimentos, ¿no? No quiere decir que en algún momento no los vamos a tolerar, pero sí hay personas que a lo mejor vamos a eliminar lo que es la Ujú, lactosa, ¿no? Entonces, muchos utilizan leche deslactosada ujú, por una razón tal vez no indicada y que tú dices, bueno, yo quiero que mi cuerpo tolere mejor y la voy a utilizar, pero no es lo correcto. Nosotros al retirar esa exposición a la lactosa, pues vamos a ir tolerando
menos lactosa, ¿no? Ok. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, los niños tienen que estar expuestos a todos los nutrientes, a todas las enzimas, a todos los microorganismos buenos y sobre todo también vitaminas y minerales, ¿no? Y eso va a hacer que el cuerpo poco a poco pues vaya aceptando los alimentos, ¿no? Mm. Es más que nada eso. Y la alimentación complementaria se Ajá. llama, es básicamente esto, empezar a darles de comer de todo. La alimentación complementaria, como dice ahora sí que la frase, es la alimentación que viene a complementar lo que es la lactancia materna, ¿no? O la fórmula en caso de que se utilice. Es incorporar poco a poco los alimentos, conforme el paciente va creciendo y pues prácticamente en un mes nuestro paciente ya tendría que al menos haber probado un alimento de cada grupo, ¿no? Y así lograr terminar pues la incorporación de todos los alimentos lo más pronto posible, sobre todo para evitar el riesgo de alergias alimentarias, ¿no? Se dice que también los pacientes pues tienen que tener una exposición pronta, no tenemos por qué retrasarlo, o sea, desde que tú inicias ya sea a los 6 meses o incluso antes, porque las guías lo describen que puede ser antes, siempre y cuando el paciente esté en condiciones adecuadas, tu pediatra o tu gastroenterólogo o incluso una nutrióloga pediatra te asesore, puedes iniciarlo, ¿no? Sobre todo para retrasar para no retrasar esta exposición más allá de los 10 meses. Pero ¿y todo esto es como en papillas? No, ya también se describe en la literatura, sobre todo se hizo un consenso en el 2023, donde se ha ido modificando esa parte, ¿no? Ujú. Cada vez se sabe que las papillas es lo menos, o sea, la menor exposición y podemos incluso ir agregando otras texturas, ¿no? Machacados, en palitos o bastones, en cuadritos, circulares, todo eso mejora que el paciente incluso no llegue a tener aversión a los alimentos, que también ha sido un gran Ok. problema que se ha detectado porque mucho tiempo se utilizó las papillas, no sé, por Ujú. 1 o 2 meses, ¿no? Cuando se iniciaba lo que era la alimentación complementaria. Pero ya en este tiempo incluso puedes utilizar una alimentación mixta o de distintos métodos, ¿no? Tenemos varios métodos. ¿Y qué alimentos en específico sí sería como de cuidado o no exponerlos tanto? Como, porque luego también dicen, no, ¿cómo le vas a dar, no Ujú. sé, carnita asada, ¿no? Al bebé. O Sí. sea, le va a caer súper pesado. Si hay algunos alimentos como que mejor esperarse. Mira, por ejemplo, hablando de la carnita asada, hace mucho tiempo decía, no, no le des carne, ¿no? Ujú. Ya se sabe que tenemos que incorporar también los alimentos ricos en hierro, ¿no? Y la carne, pues es un alimento que tiene gran contenido de hierro. Podemos incluso utilizarlo desde el inicio, desde el primer mes, que es el primer alimento. Obviamente no le vamos a dar a lo mejor la carne asada. Vamos a utilizar alguna textura que sea fácil para el paciente incorporarla, en este caso, la papilla, ¿no? Y poco a poco ir incorporando algunos otros alimentos. ¿Qué alimentos tenemos que tener un poco más de vigilancia? Pues serían los potencialmente alérgicos, como el trigo, a lo mejor como los frutos rojos, algunos cítricos, cacahuate, almendras, nueces, pero no por eso no tenemos que dárselo, solo tenemos que tener más vigilancia cuando los iniciemos. Oye, también, por ejemplo, el tema de la fibra, o sea, que luego eso Ujú. también puede que les caiga pesado o no. No, realmente todos los alimentos tienen porcentajes de fibra. Hay otros alimentos que Ujú. tienen más, unos menos, ¿no? Entonces, también la parte de la incorporación de todos los grupos de alimentos en el plato del paciente desde que iniciamos la alimentación complementaria hasta incluso en la edad adulta, es para que esa fibra nos ayude a que tengamos un buen sistema digestivo, ¿no? Entonces tiene que La ser. comida de la Sí, microbiota, ¿no? exacto. Prácticamente. Tiene que ser equilibrado, ¿no? O sea, tenemos que incorporar verduras, frutas, la proteína, los cereales, el agua natural. Todo tiene que irse incorporando. Incluso el agua natural podemos iniciarla a partir de que iniciamos la alimentación complementaria. Ok. Oye, y hace rato mencionabas un tema para evitar alergias, algo así. Ujú. O sea, si evitas alimentos por
no sé, algunos años, puede ser que después de que hagan alergias, generen alergias, Principalmente cuando retrasas la exposición a los alimentos potencialmente alérgicos, que son los como que los que mencionas. mencioné, Ok. al inicio de la alimentación complementaria, sí se ha visto un aumento en que pueda ser un riesgo de alergia más adelante, ¿no? Mm, O si, por ejemplo, en lugar de a lo mejor iniciar la introducción del alimento alérgico desde que iniciamos la alimentación y lo retrasamos hasta al año o más allá de los 10 meses, pues sí tiene más riesgo el paciente tenerlo, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, camarones, mm. la nuez, la almendra, el cacahuate, que son alergias, pues que sí pueden poner en riesgo la vida del paciente. El famoso gluten, ¿no? El gluten, justo viene del trigo, no Ujú. es lo único que tiene gluten, pero el trigo y el gluten en general es un alimento que pues tiene que iniciarse desde más pequeños para evitar justo ese riesgo de alergia. Que ya es la famosa enfermedad celíaca, algo Enfermedad así se celíaca, llama. Ok, exactamente, sí. ok, qué interesante. Y, por ejemplo, si no sé, una mamá o un papá ya está empezando con esta alimentación complementaria y ve que el niño de plano le hace el fuchi, no sé, a Ujú, X alimento y dice, bueno, no le gustó y le ujú, empiezo a dar de otra cosa. ¿Qué sea lo más inteligente? Sustituir, no sé, si es un tipo de proteína, no le ujú. gustó el huevo, por ejemplo, por otra proteína o nada más darle su cerealito que sí le gustó. Ok. Bueno, aquí yo partiría como de dos cosas. Una es cómo iniciamos la incorporación de los alimentos, ¿no? Normalmente es como cualquier cosa nueva que nosotros estamos conociendo. El bebé apenas va a conocer, o sea, va a conocer su plato, va a conocer su silla, va a conocer su cubierto y va a conocer los alimentos y va a conocer el entorno donde se va a sentar a comer. Mm, Entonces, si eso lo ponemos en un todo, tal vez pueda ser mucho para un bebé, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta hacer con mis pacientes y que realmente me ha funcionado es meses antes de donde vayamos a iniciar la alimentación complementaria, al menos un mes antes, lo vamos incorporando a ese entorno, ¿no? Que vaya ok. siendo un entorno agradable, donde ya conozca su plato, donde tal vez lo vea como un juego, donde vea que se va a sentar mamá, papá, donde él esté tranquilo. Él tiene que estar tranquilo y tienes que crear confianza en ese entorno, No ¿sí? de un día para No otro ya de un día, sentarlo y a comer. claro. Sí, eso es lo que yo les digo, no de un día Ok. para otro, porque esa exposición va a ser estresante para él. Ujú, Entonces tiene que ir paulatina y tiene que él estar tranquilo. Y también mamá y papá tienen que estar tranquilos, ¿no? mm. Que a veces les digo, tienen que tener paciencia y estar tranquilos, que tal vez es lo más difícil, ¿no? Sí. Y ya posteriormente, pues ir incorporando los alimentos, ¿no? Como cualquier otro alimento, pero aquí lo que me decías de si una vez lo probó y no le gustó. Ujú, Bueno, no podemos decir que no le gustó hasta que se repita de 10 hasta 15 veces el mismo alimento, ¿no? mm. Y no quiere decir que sea en una sola presentación. Hay que cambiar la presentación, la textura, incorporarlo con otro alimento, a lo Ok. mejor con uno que sí le gustó. Si ya hicimos todo eso, hicimos ese cambio y vemos que no le gustó, bueno, ahora sí podemos decir que el paciente no le gustó este alimento, pero Porque no igual ya sin hasta hacer estaba de eso. mal humor ese Claro, día exacto. o... Ajá, sí, o sea, a lo mejor ese día no era un buen día, ¿no? O a lo Ujú, mejor estaba enfermo, o a ujú. lo mejor alguna otra cuestión, y pues el paciente dice, no, hoy no quiero, ¿no? Ok. También ellos están permitidos a decir, no quiero, o sea, Ujú. tampoco hay que forzar la introducción de ese alimento. Lo más importante, como te decía, es que el entorno esté tranquilo. Y que su plato esté balanceado, ¿no? O Ajá. sea, su porción, no sé, de proteína, de fibra, de Ujú. grasa, de carbohidratos. Sí, exactamente. Conforme se van incorporando todos los alimentos, a veces vas escogiendo un alimento de un grupo, luego vas incorporando otro de otro grupo, hasta que ese plato está completo, ¿no? Mm, Incluida, te digo, el agua natural, ¿no? ¿Qué otra cosa también podemos comentarles a los papás sobre esto? Es la cantidad. A veces se estresan mucho por la cantidad que come muy poquito. que come muy poquito. Ok. Entonces, también eso va cambiando conforme el paciente va creciendo. Cuando nosotros iniciamos la alimentación, la cantidad va a ser muy pequeña, a lo mejor nos va a tolerar 1 o 2 cucharas y para nosotros está bien, ¿sí? Porque todavía su alimentación sigue con la lactancia materna, ¿no? Mm, O con la fórmula. Pero conforme va creciendo, esta fórmula o esta lactancia materna, no, la lactancia no se suspende hasta los 2 años si así lo quiere,
Pero en el caso de la fórmula, tiene que ir en menos cantidad. O sea, tienes que ir disminuyendo la cantidad de la fórmula para que la incorporación de los alimentos sea pues su prioridad, ¿no? Y que sea pues prácticamente hasta llegar al 100%. Ok. Sí, porque luego también, justo como dices, se quedan mucho como que es que nada más una cucharada y Ajá. ya no quiso, pero pues sí es Ujú. irlo introduciendo de a Poco a poco. poco, exactamente, sin desesperarse. El paciente, si quiere más, también le podemos dar más. Y ellos van viendo cómo va evolucionando esa aceptación por los alimentos. ¿Y cuáles son, digamos, como que las enfermedades o la causa más recurrente que tienes de repente en consulta con pacientes bebés o niños? A niños, bueno, el reflujo es una enfermedad muy frecuente. ¿Es como tal una enfermedad, reflujo? Pues como ¿O es un comentábamos, ¿no? síntoma? Si es un síntoma, si Ok. ocasiona ya algunos otros datos, como los comentábamos anteriores, pues ya es una enfermedad, habría que evaluarlo. Otra es la alergia a la proteína de la leche de vaca, es muy frecuente ahorita, a veces está sobrediagnosticada, entonces realmente hay que orientar a los papás si la tiene o no la tiene ¿Cuáles para son los darle. síntomas de cuando Dentro de tienen? los síntomas puede ocasionar sangrado por las evacuaciones, un reflujo muy persistente, una distensión abdominal, o sea que se inflame la pancita, que Mm, duela mucho, muchos cólicos, incluso puede dar manifestaciones a nivel de la piel, como granitos, principalmente en el área de la cara, en los brazos, en la pancita o en la parte de la espalda. Eh, que en el área del pañal esté muy rosado, que por ejemplo la popó se desborde, o sea que sí sea una popó muy ok. explosiva, se desborde, pues son algunos de los síntomas, ¿no? Mm. Oye, por ejemplo, este tema de los juguitos que Ujú. desde los niños se los empiezan a dar, aunque tiene la etiqueta y no No recomendable en recomendable niños, para los niños, pero pero ahí se los está. dan. Y bueno, pues es una bomba de azúcar, ¿no? Obviamente al niño le va a encantar. Sí, mira, a mí la verdad es que en lo personal, yo no soy una persona que tome jugos desde hace mucho tiempo, pero sí en recomendación a los papás, bueno, siempre hay que decirles que no hay que incorporar ningún azúcar, más allá de los 2 años, ¿no? Entonces, ese tiempo que tenemos desde el inicio de la alimentación complementaria hasta los 2 años, lo ideal es no dar ningún tipo de azúcar, ¿no? Principalmente porque sí tienen una predilección por el sabor dulce los niños, ¿no? Ujú, Entonces, cuando le damos también pues un juguito, pues ¿qué va a preferir? ¿El juguito que está dulce claro. o las frutas y las Y va a verduras hacer naturales? berrinches si no le pones el jugo y ya de ahí lo vas a empezar a habituar, ¿no? A que Ajá, solamente sí. con jugo come. Y lo mismo hablamos de los Sí, refrescos, exacto, o sea, todo ajá, lechitas, ajá, todo lo que tiene juguitos. alto contenido de azúcar, ¿no? Debemos de evitarlo, favorecer lo que son los alimentos saludables y pues ir generando buenos hábitos alimenticios y pues también en cuanto al ejercicio y otras cuestiones más. Agüitas de sabores, por ejemplo, ¿podría ser una opción? Yo tampoco se las recomiendo, o sea, lo ideal es incorporar el agua natural, que se vayan familiarizando con el sabor o nulo sabor, porque a veces dicen, no, es que no me gusta el sabor y por eso no lo incorporo, ¿no? Pero realmente el agua con frutas tampoco está recomendada porque generalmente añadimos azúcar al agua, ¿no? Ujú. Entonces, y la porción que podemos utilizar de fruta en el agua de fruta, pues preferimos que se la coma. ¿Por qué? Porque el hecho de que la estemos masticando inicia como el proceso de la digestión, entra esa fibra y esa fibra nos ayuda para que podamos evacuar adecuadamente y pues es todo como un sistema digestivo más adecuado y óptimo para evitar a lo mejor algunos otros problemas como el estreñimiento. O sea, sí preferimos que sea separada la fruta y el agua. Ok. Ujú, Y que también de repente ahí es un reto para los papás, ¿no? Porque si el niño ve o el bebé que te está sirviendo de una botella algo y ujú. dice así como que, hey, Quiero. ajá, quiero. Y pues ahí de repente también es un reto, de repente para los papás, pues cambiar a lo Sí. mejor hábitos o por lo Ujú. menos que no vean. Yo creo que lo más difícil es eso, o sea, no solo como papás enseñarles los hábitos, sino Ujú, tú como papá o como persona que está en contacto con niños, generarles esos buenos hábitos, ¿no? Pero ¿cómo se los vas a generar si tú no los haces? claro. Es difícil, o sea, sí es difícil, sí lo entiendo. Digo, no es que a mí no se me antoje a veces algo dulce, un pan, Ujú, una galleta, ¿no? Pero bueno, dentro de las veces que se nos antoje, que sean las menos,
no es una alimentación saludable, una alimentación restrictiva, o sea, tiene que ser una incorporación de todo y saber los momentos y que la gran mayoría de las veces vamos a comer saludable, todos en Ujú. familia, ¿no? Y no solamente el niño es el que tiene que hacer el plan de alimentación que le da su nutrióloga, su gastroenteróloga pediatra, o el único que va a seguir esas indicaciones, sino mamá y papá tienen que reforzar eso en casa porque el niño aprende viendo, Sí, ¿no? sí aprende con el ejemplo, no con lo que Exacto. le dices, sino Ujú. con lo que ve. Oye, por ejemplo, este tema de que luego andan gateando y que agarran cosas y se meten cosas a la boca, ¿también puede llegar a ocasionar alguna enfermedad de gastro? Por ejemplo, ahí hablando de objetos tal vez que se metan a la boca, híjole, yo hablaría de a lo mejor objetos pequeños que pueden ocasionar algunos accidentes, que se vayan ya hacia esófago o a la vía respiratoria, eso sería como lo más grave tal vez, Mm. pero si hablamos de exposición a bacterias o Ujú. eso, bueno, son niños, ¿no? Entonces tampoco les puedes estar prohibiendo todo, pero tratar de pues mantener lo más higiénico posible, tanto sus juguetes, su entorno. Porque también hasta llegué a ver, no sé qué tan cierto sea, que en un estudio como que evaluaron, no sé si la microbiota o el estado de salud de los Ujú. niños, como que se exponían más, salían a jugar, de repente se mojaban y niños que los tenían así casi casi que en una En una burbuja, burbuja, ajá. pues que tampoco era lo más recomendado, porque pues si no, cómo se va a ir como entrenando, Ujú. digamos, el sistema inmune, la microbiota y demás, ¿no? Ujú. Sí, y justo hablando del sistema inmune, como tú decías, ¿no? Habla de la exposición a los alimentos de manera temprana, los alérgicos, una correcta alimentación, que sea una alimentación saludable y sobre todo que no tienen que estar en casa todo el tiempo. Pueden salir Ujú. al parque, pueden tocar el pasto, pueden estar expuestos a polen, a las mascotas, gatos, perros, todo eso, ¿no? Siempre y cuando se tenga una correcta vacunación, pero eso va generando un sistema inmunológico pues más fuerte. Ujú. Ujú. Ok. ¿Y por qué te llamó la atención más enfocarte al tema de la De la gastropediatría? O sea, ¿por gastropediatría. qué a los niños y no como adultos o así? Bueno, yo siempre quise ser pediatra, eso es algo Ok. que siempre tuve muy claro desde la escuela. Mm. Yo creo que por eso siempre fue como niños, me gustan. Yo amaba ir a mi pediatra, la verdad es Mm. que sí me gustaba. A lo mejor desde ahí Yo creo que ocasionó desde ese ahí, gusto. sí, entonces desde ahí nació ese gusto. Y conforme fui avanzando, la verdad es que yo puedo decir que mi mamá y mi papá siempre me enseñaron hábitos muy buenos, Mm. saludables. Entonces, cuando yo hice el examen del ENARM un año antes, me tomé un tiempo para hacer un diplomado de nutrición. A mí siempre me ha gustado el comer bien, el hacer ejercicio, siempre. Mm. Entonces lo hice y ya cuando yo entré a pediatría me di cuenta que me gustaba mucho ver a los niños cómo mejoraban nutricionalmente, el calcular nutrición parenteral, que también es como una parte del apoyo nutricional que tenemos en la parte de pediatría, y bueno, y cómo iban evolucionando los pacientes de gastro, ¿no? Entonces, mi especialidad es gastroenterología y nutrición pediátrica, Mm. y pues básicamente por eso lo elegí, porque siento que es como un pediatra más completo, ¿no? Ves Ok. muchas cosas gastrointestinales, muchas cosas nutricionales y puedes hacer un abordaje completo. Y hablando de hábitos, ¿qué hábitos, además de la buena alimentación, el Ujú. ejercicio, recomendarías como para los papás? Para los papás. Yo creo Obviamente que, para que se ajá, los... para que se los transmitan a sus Ajá. pequeños. Bueno, de la alimentación, del ejercicio que son básicos, yo creo que generar rutinas. Y Mm. rutinas me refiero a una buena rutina de sueño, tratar de decirle, bueno, es la hora de dormir, nos vamos a lavar los dientes, empezar a calmar como ese sistema también, porque justo hoy en la consulta me decía una mamá, es que ¿cómo puedo hacer que se le baje la pila a mi hija? O sea, todo el tiempo tiene pila, ¿no? Entonces ¿De ya cuántos años la niña? tiene Ok. 3 años. Este, entonces me decía, es que ¿cómo le hago, doctora? O sea, para que esté más ¿Cómo la tranquila. pago? ¿Cómo la pago? Exacto. Si tuviera un interruptor, ¿de dónde la pago, no? Y así Ujú. como de, bueno. Entonces ya tratando de platicar un poco con ella, bueno, vemos que está muy expuesta a muchos estímulos antes de dormir, ¿no? Mm. Entonces, es como si nosotros agarramos el celular, la tablet o Sí. tenemos mucho estímulo,
pues obviamente nuestro sistema va a estar acelerado. Entonces, ¿qué Ujú. tenemos que cambiar? Nuestro entorno. Hacer un entorno tranquilo, a lo mejor poner algo como que huela rico, empezar a bajar las luces, generar a lo mejor el hábito de la lectura antes de dormir, que ya no esté jugando con alguno de esos Mm. juegos que sea como no sé, más activo o algo así. Y eso nos puede ayudar, ¿no? O sea, que realmente ellos tienen que dormir al menos sus 8 horas, ¿no? Y sabes que ahorita que mencionas ese tema de las pantallas, sí es algo, creo, súper crítico y más a esas edades, ¿no? Porque Ujú, también entendemos que, bueno, su cerebro también apenas se está ujú, desarrollando y luego afecta su sistema de recompensas y ya luego claro, nada más quiere puro la estímulo tablet, así, o ajá, sea, sí. seguido me toca ver de repente en restaurantes, así que están los niños, o Y sea, la y tablet de enfrente, exacto, claro. que pues, no es culpa de ellos, Ujú, obviamente, ¿no? O sea, ujú, uno como papá o como responsable, pues tiene que ujú, pues ahí meter la disciplina que sí al principio les va a costar y van a renegar y lo que sea, pero es precisamente generarles ese hábito. Deben de ujú. tener una rutina de, ok, va a ser nada más media hora, una hora y luego la dejamos y hacemos otras cosas, ¿no? Porque sí, también se vuelve muy cómodo dejarles la tablet o el celular o la tele por toda la tarde así Ujú, y velo todo lo que quieras, sí. pero pues les estamos haciendo realmente un daño si los dejamos así, ¿no? A discreción. Ujú. Sí, o sea, no se debe de utilizar las pantallas por mucho tiempo. Más de 2 horas no está indicado y esas 2 horas debe de ser igual monitoreadas por papá y mamá, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa? Bueno, se ha visto también que con el incremento de la tablet, del celular, incluso la tele, pues ha aumentado la obesidad y el sobrepeso en los niños, ¿no? Mm. Entonces es por ese motivo que pues tampoco se recomienda. ¿Y qué correlación tiene ahí, o sea, el uso de pantallas y tablets con la Mayor alimentación? sedentarismo, mayor Ah, okey. sedentarismo, menos actividades al aire libre, como andar en bicicleta, salir al parque, jugar a la pelota, etcétera. Cosas que tal vez a ti y a mí sí nos tocaron más, Ujú, pero que pues actualmente se utiliza más la ya no tablet, el tanto. celular, ¿no? Que al final son medidas pues que, como tú dices, papá y mamá pues utilizan, pero sí tenemos que tratar de orientar nosotros a que se utilicen menos. Que también llegué a escuchar en alguna ocasión que, por ejemplo, estar con el celular o la tablet o viendo la tele y comiendo, tampoco era recomendable porque tengo entendido que el cerebro tarda creo que 20 minutos en entender que ya se sació el estómago, no sé Ujú, si sea mito o sea verdad, y que si estabas ahí como distraído, como que no terminabas como de entender que ya estabas lleno y si estabas ujú, comiendo pizza, por ejemplo, pues otra y otra y otra. O ujú. sea, sí puede haber también una correlación ahí como que estés comiendo más porque estás distraído viendo una pantalla. Es justo porque estás distraído, ¿no? Mm, Estás distraído. Desde que tú le das como la recomendación a los papás de cómo iniciar los alimentos en el bebé, tienes que decirles que el entorno tiene que estar tranquilo y parte de ese entorno es que no haya pantallas, que no haya música muy fuerte o una música tranquila, que no haya pues nada que lo pueda distraer más que solo comer, ¿no? O sea, la hora de comida tiene que estar el plato prácticamente enfocado no solamente en qué vas a comer, sino en cómo lo vas a masticar, ¿no? ujú. Que eso La, es también súper Ajá. importante, O ¿no? sea, que lo mastiquemos correctamente es parte, ahí inicia el proceso de la digestión, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es muy importante no utilizarlo, sino solo en los bebés, en los escolares, preescolares, adolescentes y adultos. Oye, pero aquí se me ocurre, por ejemplo, esta escena en la que apenas le están introduciendo la alimentación Ujú. complementaria, pues ahí sí a lo mejor algún juguetito o algo como dices tú para el entorno hacérselo un poco más amigable, ¿no? Por eso a mí me gusta como un mes antes Mm, iniciar con esa parte de que tal vez plato y silla sea como el juego, ¿no? okey. Para tratar de que justo no haya alguna otra cosa que lo pueda distraer. Mm. Ajá. Es más que nada por eso. Oye, y ahorita, bueno, al principio que comentabas de que estabas haciendo esta especialidad en endoscopía, Ujú, sí es muy distinto, bueno, me imagino obviamente que ujú, sí, pero, o sea, ¿por qué tiene que ser como específicamente en pediatría? ujú. ¿Qué diferencia hay a la A endoscopía, la del digamos, adulto. normal, ajá, o la del adulto? Bueno, desde el tamaño, ¿no? Desde el Ujú, tamaño, la parte de las enfermedades de los niños son diferentes a las del adulto. El equipo también es diferente.
y prácticamente pues tienes que pensar otras cosas, ¿no? O sea, en Ok. los adultos tal vez ves como alteraciones malignas, menos frecuentes tal vez que los niños. Sí son muy diferentes los diagnósticos. Es por eso Ok. que tiene que ser especializada en pediátricos. Ok. Ujú. Y ahorita que recuerdes algún caso así que te haya costado mucho trabajo, que te haya hecho difícil, pero que al final digas, ay, qué bueno que ya dimos con o le Ujú. pudimos ayudar, Híjole, un caso difícil o que recuerdes que así que te recuerde. haya dado satisfacción de poderle. Pues la verdad es que a mí en general, o sea, ahorita no recuerdo como algún caso, pero siempre me da mucha satisfacción ver cómo van mejorando los pacientes y también poderlos dar de alta. O sea, yo creo que el darlos de alta habla de que mamá, papá se están esforzando, el Mm, paciente también, y de que, bueno, tú los estás apoyando a lograr ese objetivo, ¿no? Que al final es que el niño esté sano, ¿no? O que ujú, vaya mejor en su enfermedad. Entonces yo creo que eso es más que nada como lo que a mí me gusta ver. La verdad, a mí me gusta mucho la parte del estreñimiento. Es de verdad de mis consultas favoritas porque ves cómo puedes desde el inicio, desde la primera consulta, que a lo mejor tienen muchos hábitos que no son adecuados, a lo mejor a la última consulta, que es cuando los das de alta, y cómo cambiaron esos hábitos, ¿no? Y que el paciente realmente dice, no, sí, doctora, o sea, sea chiquito, sea grande, sí, me siento mejor porque ya como mis verduras, porque ya tomo más agua, porque hago ejercicio, y cómo vas viendo que vas retirando ese medicamento y que básicamente solo se va quedando con los buenos hábitos. ujú. Que muchas veces es eso, ¿no? O sea, realmente los medicamentos pues llegan ahí a subsanar un poco la Ujú, situación, pero realmente la medicina, digamos, es buenos hábitos, o ujú. sea, como dices tú, ejercicio, buena alimentación, masticar, estar tranquilos. También qué tanto impacta ese tema emocional en los niños y con el tema del estreñimiento, por ejemplo, no sé. La cuestión emocional en gastro y hablando, por ejemplo, de estreñimiento o algunos otros dolores abdominales, sí es importante, ¿no? Y hace rato que me preguntabas, ¿qué otra cosa recomendarías aparte de el ejercicio y Ujú, la alimentación? Yo recomendaría el trabajo emocional, ¿no? mm, Los niños también pueden tener esa ayuda emocional desde pequeños, cómo aprender a gestionar sus emociones, el hecho de que vayan a algún psicólogo en el caso de que lo necesiten. Hay muchos niños con estreñimiento o encopresis, que es que no pueden hacer del baño, retienen y a lo mejor toman alguna posición de defensa como en cuclillas. Tienen que ser trabajados y valorados por un psicólogo infantil para que pues ayude a esa cuestión también emocional, porque muchas veces afecta a la escuela, afecta al entorno, mm, etcétera, ¿no? Entonces sí tienen que aprender a gestionar las emociones. Y también otra es que mamá y papá a veces pueden llegar a transmitir sus preocupaciones, sus ujú. angustias, sus dudas, ¿no? Y no quiere decir que esté mal, pero también es un trabajo en conjunto. Entonces ellos también tienen que aprender tal vez a estar tranquilos y a transmitirle esa tranquilidad al paciente, ¿no? Sobre todo para los trastornos que no tienen una causa como tal orgánica y que puede ser afectado por la cuestión emocional. Sí, que el que está manifestando síntomas, pues, es el niño, pero a lo Exacto. mejor los del problema o la Ujú. razón, pues, está en el hogar, ¿no? Sí, Ve ujú. violencia o el entorno es, pues sí, justo Ujú. violento o estresante. Sí, yo creo que parte de nuestro trabajo a veces en la consulta es ver cómo se relaciona el niño con papá, mamá o el cuidador que lo lleve, o en ese caso a veces sí lo lleva abuelita, si ella es la que lo Mm, cuida, cómo le va en la escuela, cómo le va con sus amigos. Yo en mi consultorio tengo juguetes y ujú, tú ves cómo, si él interactúa, cómo mm. juega. A mí me Si es gusta, tímido y ni los ajá, ve, sí, sí, me gusta, no sé, preguntarles cómo te va en la escuela mientras los voy revisando, e ir sacando como esa toda la información que información. tal vez en los niños es difícil, pero no imposible. O sea, tú Ujú. tienes que aprender cómo tal vez jalar esa información que te puede ayudar a decir, estoy detectando aquí algún foco rojo que a lo mejor necesite Atención. otro tipo de atención. No, y que Ujú. también a lo mejor a simple vista, pues dirías: "Ah, ¿qué tiene que ver cómo me va en la escuela, no? Si estoy Ujú. comiendo bien", Sí. ¿no? O sea, pero son todos los puntos que están conectados, Ujú, que, pues, somos una máquina biológica que va reaccionando, ujú. nos demos cuenta o O no. no, exacto, sí, Ujú, ¿no? Y sobre todo que, como tú dices,
como bien, hago ejercicio, duermo bien y todo, pero ¿por qué me sigue doliendo la pancita? ¿No? O sea, Ujú. ¿por qué me sigue doliendo, no? Entonces a Porque a lo veces, mejor cuando llega papá me pongo ajá, nervioso sí, y me ¿no? extriño. Exacto. O por ejemplo, tengo exámenes, tengo algo muy importante y me estreso, me duele la pancita, ¿no? Y ya pasa, se Ujú. me quita. Entonces, bueno, es aprenderle a gestionar esas emociones que no es fácil, o sea, no es fácil aprender a gestionar las emociones del Ni niño, las propias, ni las como, propias, como exacto, luego. ni las Sí. propias, tienes razón. Entonces, Ujú. la verdad a mí sí me gusta trabajar como con un todo. Yo pienso que es mente, cuerpo, espíritu y todo Ujú. tenemos que trabajarlo y transmitirlo también a los pequeños. Sí, un tratamiento integral. Por Integral. ejemplo, eh, uno de mis hijos me dijo que su maestra les dejaba ejercicios de respiración, ¿no? Como Ujú, meditación. ujú, Digo, qué padre, o sea, mm, qué padre que ya se esté integrando eso sí, y que ya crezcan ellos con eso, ujú, porque es que si les explicas, es que sabes qué, si tienes miedo, si estás nervioso, pasa ujú, esto y tu pancita y ta. A lo mejor a su nivel, ¿no? Les ujú, explicas como puedas, pero ya una vez que lo entienden, o sea, es ujú, irles dando herramientas justo claro. para esas Ujú. situaciones. Fíjate que hablando de eso, a mí me encanta decirle a mis pacientes que hagamos la respiración en estrella. La Mm. respiración en estrella es una estrella. Cuando la estrella tiene un pico hacia arriba, inhalas y exhalas, ¿no? Hasta que Ok. se termina la estrella. O si estás fuera y a lo mejor no tienes una estrella, la respiración de la mano. Inhalas, exhalas hasta Oh, ese está que padre. logras calmar al niño, ¿no? Entonces, son como Y esa ciertas para los papás. técnicas, claro, técnicas para los papás, donde a lo mejor si el niño está fuera de casa, estén tranquilo y todo, pues es ponerse a la altura del niño, hablar con él, escuchar lo que es lo que pasa y tratar de calmarlo, ¿no? Y Ujú, ese tipo de respiraciones a veces ayuda también para la cuestión del estreñimiento, ujú. ¿no? Entonces, es enseñarlo a respirar, cómo es utilizar tu abdomen para que logres una evacuación adecuada. Entonces, todo es un conjunto, no es solamente la enfermedad, Ujú. ¿no? Y dar el medicamento. Sí, ¿no? Y también, o sea, como tengo entendido también que cambia la microbiota si uno está estresado, si está relajado y Ujú, meditas, o sea, porque por algo se dice que es el segundo cerebro, ¿no? ujú, Que manda señales al ujú. cerebro y, o sea, viceversa. Y como todos estos estados mentales y emocionales, pues sí impactan. Sí, ya se sabe que el intestino es el segundo cerebro, Ujú, entonces por ser el segundo cerebro se modifica mucho por la cuestión neurológica, la cuestión emocional, ¿no? mm, Entonces la microbiota pues puede cambiar por muchas circunstancias, como tú decías, ¿no? El hecho de que comemos, qué hacemos, si dormimos bien, a lo mejor si nos enfermamos, si no nos enfermamos, ¿no? Entonces, pues tratar de mantener lo más estable posible esa microbiota. ok. Pues perfecto, Janet, muchísimas gracias. Ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Bueno, yo creo que hablando de, en general, la prevención. Realmente yo creo mucho en la prevención, o sea, desde siempre, y creo que prevenir nos puede llevar a no tener enfermedades, ¿no? Ujú, Y sobre todo eso transmitirlo a los niños. Y hay una frase que me encanta de la UNICEF y es que invirtamos en la educación de la nutrición en los niños porque son el cerebro y el futuro del mañana, ¿no? ujú. Entonces yo creo que sería solo eso. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, a lo mejor nos llegue la mala suerte de la enfermedad o un accidente, pero estamos pues mejor parados, ¿no? Si Ujú, estamos listos. Y prevenir también para mí siempre es mucho mejor antes que corregir, ¿no? Casi ujú, en cualquier cosa, pero en ujú. salud, pues mil Sí, veces. Janet, ¿alguna red social o algún número donde te puedan contactar? sí, les paso a mi teléfono, Ok. es solo WhatsApp para citas, es Ujú. 33 10 40 6677 o me pueden seguir en mis redes que es Jan Gastropedia. Igual se los comparto con Sí, Isaac y ya para que se lo les vamos a pase. poner por acá abajito en el cuerpo del video Sí, para todas las personas que te quieran contactar. Y nos vemos o nos escuchamos en otro episodio. Gracias. gracias por la invitación.